del contexto internacional, ¿sí? Muchas veces hay problemas de contexto en ubicar la Guerra Fría, en ubicar, ya les comenté eso, lo refuerzo ahora porque es complicado a veces no saber ubicar esos periodos en algunas cuestiones que tienen que ver con Argentina, sobre todo por ese tema, ¿sí? Bien, hoy, como ustedes saben, entonces nos vamos a meter con Argentina, historia argentina. Acá empieza el dilema, ¿qué será más fácil, no? Si internacional o Argentina. No hay no tengo estadísticas, pero a mí me gusta mucho más cuando nos metemos en las discusiones de Argentina, que parece que todos más o menos algunas cosas manejamos, cuando tienen que estudiar a veces la parte de Argentina se mezcla mucho más que la parte internacional, ¿sí? Se presta para más confusión. Digamos, hay corrientes ideológicas, hay organizaciones, es un tema que tiene que ver con, digamos, la confusión tiene que ver con esto, ¿no? Con entender lo que dijimos del principio, ¿no? Los procesos y cómo esos procesos se van dando. Después vamos a ver el peronismo y vamos, de ahí ya empieza otro lío más, ¿no? ¿Quiénes son peronistas, quiénes no son peronistas? Vamos a meternos de lleno en eso. Pero hoy arrancamos con los orígenes del movimiento obrero y como siempre decimos también, el tema de ver estas cuestiones en proceso es importante y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el resto de la historia argentina que tenemos por delante y el siglo XX, por supuesto, ¿sí? Ya vieron el video de Daniel, me imagino, el video teórico de Daniel. Algunas cuestiones no, digamos, no amerita que las repita porque también las tienen de otras materias inclusive, pero está bueno contextualizar un poco estos orígenes del movimiento obrero en la situación internacional y en la situación argentina en este fin de siglo XIX, ¿sí? Sobre la parte internacional, ¿qué está sucediendo en el mundo? 1880, 1890. ¿Quién lo puede mencionar? Que ya lo vimos. Modelo neoliberal. La dejo pasar esa. Segunda internacional. División Internacional del Trabajo, me quedo con esa respuesta. Che, hablen. Yo entiendo que por ahí el chat es más fácil, pero me cuesta un montón, ¿sí? No hay problema, hablen, describan, porque también me ponen una frase en el chat y yo tengo que después hablar sobre eso. Me hacen hablar a mí, me tiran en el centro y tengo que cabecear yo, ¿no? Muy bien, bueno, División Internacional del Trabajo. ¿Qué es eso? Vamos a consensuar algunos términos importantes. ¿Por qué? Y ya me pongo en esta cuestión que vamos a hablar después sobre las actividades, la devolución que les hice, no sé si quedaron muy conformes o no, ¿sí? Pero acá esto tiene que ver con algunas devoluciones que quiero hacerles. Hay algunas frases o algunos conceptos que parece que con solo mencionarlos alcanza, ¿sí? Hay que saber explicar y hay que saber entender de qué se tratan esos conceptos. Por ejemplo, División Internacional del Trabajo, ¿qué es? Vamos a arrancar por ahí. A ver, División Internacional del Trabajo es un proceso resultado de un desarrollo de la industria, en el cual la persona del campo es trasladada a la ciudad porque no tiene recursos, no tiene medios de supervivencia y entra a la fábrica. Entonces cambia esa relación de hombre de campo al ser un hombre en una relación industrial, un hombre metido en una línea de producción. Esperá, División Internacional del Trabajo, dijimos. Ahí hay una palabra que es importante. Vos, No, la, claro, la no, no. distinción está bien, ¿sí? La distinción está bien, la cosa es, pero hay una palabra que es clave en esta cuestión que dice División Internacional del Trabajo. ¿A qué se refiere eso? Yo, profe, perdón. No es que cada... No, está bien. Sí. No, Ustedes, a ver, sí, yo no respondo porque voy a especular. era como que tengo entendido que los países centrales de Europa se dedican más a la industria y los países periféricos se dedican a, digamos, a la parte agroindustrial, a proveerle lo que es alimentos, cereales y esas cosas.
Muy bien, muy bien. Acá la compañera quería decir algo más, no sé, ahí tengo un tema con tu nombre que dice, me parece que es... Soy Milagros, pero tengo mal el nombre, no lo puedo cambiar. No importa, no importa, somos dos en esas cosas, no llevamos bien con la tecnología, así que no hay drama. Hola, Milagros, ¿querías agregar algo? No, simplemente es como que cada país empieza a asumir un lugar como productor o exportador al mundo, y en el caso de Argentina empieza a asumir el rol de agroexportador. Muy bien, muy bien. Está bien, pero le falta algo. No voy a decir está bien, pero no tan bien, porque siempre hago el mismo chiste, pero está bien hasta ahí, ¿no? Hay una cuestión con el poder que se están olvidando. Porque si uno dice, digamos, los países asumen un lugar, parece como que fuese todo, ¿no? Nos tocó esto, ¿sí? Claro. Ahí, Yo creo que es más sí. que las potencias como que imponen de alguna manera que el resto se ubique en ese lugar. Es como que van en búsqueda de materias primas, pero bajo su dominio. Muy bien, muy bien. Bueno, acá hay una cuestión, ven la sutileza digamos, es una sutileza cuando lo dicen, pero plantea una diferencia, ¿sí? La División Internacional del Trabajo que imponen los países centrales hacia los países, entre comillas, periféricos, ¿no? Nosotros, ¿y cómo se impone eso? Nos impone, digamos, a veces no se impone pacíficamente, a veces se impone inclusive económicamente a través de acuerdos, alianzas con las burguesías nacionales, como hemos visto, ¿sí? Pero la sutileza está marcando relaciones de poder, ¿sí? Y acá hay una diferencia importante. Países centralizados que concentran la producción industrial y nosotros proveedores, digamos, nosotros desde acá, proveedores de materias primas, y después compramos lo que producen ellos, ¿no? Por lo tanto, también genera una dependencia, ¿sí? Es un modelo desde la periferia beneficioso para algunos sectores y para otros no, ¿sí? Bien, siempre hasta ahora dejan el perrito acá enfrente porque saben que tenemos clase, no sé si se escucha. Bueno, División Internacional de Trabajo, acá hay una cuestión, ¿sí? Y lo pueden relacionar con otra cuestión más también, que estaba sucediendo en Europa, que llegó a la guerra. ¿Qué pasaba en Europa con las potencias? Esto lo tienen que saber, pero se tienen que pelear por hablar y responder. El imperialismo, dice Sol ahí, le voy a decir Sol porque me está respondiendo por el chat, el reparto de Asia y África. Sí, y nosotros también, ¿no? En algún punto Sí, hay muchas regiones en América que también se reparten, ¿no? Bien, las grandes burguesías nacionales que concentran, ¿sí? Los capitales industriales empiezan a pelear por territorios, por nuevas fuentes, por nuevos mercados, ¿sí? Y esto también tiene incidencia en este orden mundial. Argentina entra en ese orden mundial, ¿sí? No es que asumimos, ahí hay un tema, ¿no? Como que entramos por algunas decisiones políticas también y por un ordenamiento interno, ¿sí? De nuestro país. Y este ordenamiento interno tiene que ver con lo que se llama el régimen oligárquico, el Estado oligárquico, ¿sí? ¿Y qué es el Estado oligárquico? ¿Qué es la oligarquía? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque si no después uno lee y encuentra frases, ¿no? Como que parece que hay un machetito ahí que te tira División Internacional del Trabajo, Estado oligárquico, conservador en lo político, liberal en lo económico, ¿sí? Parece como, y a eso hay que reflexionar sobre eso, hay que saber explicarlo. Hay algunas risas ahí que ya dijeron, uy, esto es para mí. No, no es para nadie en particular. En todos los años se repite, todos los cuatrimestres se repite esto y vamos, digamos, a preguntarnos qué significa. Régimen oligárquico, Estado oligárquico, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué es la oligarquía? Y ¿Qué modelo? la oligarquía es como un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una sola clase, Está bien, o en sí, un sector. en un sector. ¿Y qué características tiene ese sector? ¿Y Y qué es el que concentra la mayor riqueza. En el caso de Argentina eran Las los tierras. grandes terratenientes. Muy bien, en este modelo los grandes terratenientes, sistema
digamos, esta inserción en el mundo a través de un modelo agroexportador. Lo que producen las tierras es lo que genera riqueza, ¿sí? Siempre, bueno, también industria, si me acuerdo algo del texto de Suriano, había una industria, pero era subsidiaria claro, de la producción agrícola, ganadera. Claro, digamos, acá se empieza a generar, eso tiene que ver con la producción para el consumo de la población local, esa industria tenía que ver con eso, ¿no? Y con algunos, digamos, productos vinculados con la ganadería o alguna cuestión derivada de la exportación de granos, principalmente. Muy bien. Régimen oligárquico, entonces, oligarquía significa esto, ¿no? Un sector social que acapara el poder. ¿Qué poder? ¿Es el poder económico nada más? No, el poder del No, el Estado. poder político también. El poder económico y el poder político, ¿sí? Y ahí baja lo social. Baja a lo social. ¿Cómo baja? Y a través de la cultura. Yo, si mal no recuerdo, en el texto, creo que no sé si de Suriano o de Godio, hace referencia, o creo que el profesor el de la cátedra, Sí. en uno de los videos, hace un comentario de que había un debate de modelos en la generación del 80, triunfa un sector y hay buenos y malos, donde se habla de villanos y héroes, y se construye toda una mítica de los héroes, y a los villanos se los pone en lugar, y se los va a poner a los villanos, a la clase obrera incipiente, que ya está organizada, a través de los primeros sindicatos. Bien, bien. Por eso me parece que hay una bajada cultural también. Sí, ideológica, si se quiere, ¿no? Claro. Porque cultural, por ahí, hay una división cultural, sí, en la élite gobernante, pero hay una bajada ideológica, que es lo que vamos a ver sobre todo en la actividad que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Ahora, Sí. concentración del poder económico y concentración del poder político, las dos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y a través de unas elecciones bastante irregulares, ¿no? Como dijiste vos, que eran conservadores en lo político y liberales en lo económico. Conservadores en lo político porque ellos las elecciones las manejaban a dedo, se votaba, digamos, el patrón de estancia o el capataz juntaba las libretas para que se vote, había mucha resistencia. Yo me acuerdo una parte de Miguel Cané, que fue embajador en España, que tenía una xenofobia contra el inmigrante, un odio visceral contra el inmigrante. Y obviamente representaba al Estado él, así que era la mirada de un sector de gobierno. Muy bien, muy bien. Concentración económica entonces y concentración política, como dice acá el compañero, con esa mirada, ¿no?, ideológica, excluyente, si se quiere. Yo le agregaría eso, ¿no? La xenofobia, ese odio hacia el otro, vamos a volver sobre esto, pero excluyente de esos otros, ¿no? La oligarquía tiene esto, ¿no? Que la composición de la oligarquía, ¿cómo es? Son propietarios, son grandes propietarios de tierras, ¿sí? Y además se arrogan el poder de dirigir el país. Ellos son la nación. Ellos se reconocen como la nación. Lo demás es fuerza de trabajo a su disposición, lo demás son recursos necesarios para que ellos se desarrollen, ¿sí? Es digamos, es la configuración del pensamiento de la élite de este momento. Esa es lo que caracteriza a la oligarquía. Concentración de tierras que además la logran ¿cómo? ¿No? También acá una cuestión, ¿cómo se logra esa concentración de tierras y ese reparto de tierras tan importante en este periodo? Que nos habla también de lo que va a ser después el trato con esos otros que van a venir. ¿Cómo concentra la oligarquía gran cantidad de tierras? Muchas veces por el tema de la ocupación de tierras, cuando ayudan militarmente, digamos, a conquistar, entonces ahí se empezaban como a repartir, se reparten las tierras que conquistan. Muy bien. Cuando utilicen la conquista del desierto, acá ya estamos, en esto también estamos... Te iba a decir, me callé por eso. Claro, nos deconstruimos. Me iba a con meter esto. en un meollo que no sabía. No hay problema, no hay problema. Estamos para eso, para construir los términos también acá, porque es un término ideológico muy fuerte. Desierto, ¿qué es un desierto? ¿No? Un desierto es un lugar que no hay nada, que está desocupado. En realidad son las tierras donde estaban los indígenas. Muy bien. Entonces ellos, para poder generar el proceso agroexportador, necesitaban las tierras. Entonces deciden tomar esas tierras para poder generar la economía agroexportadora. Muy bien. Y deciden tomar esas tierras utilizando el ejército argentino, ¿sí? A su disposición. Por acá se ve la conjunción, ¿no? Elite
gobernante, Estado, ¿sí? Ellos son el Estado. Esta es la característica de la oligarquía, para que se entienda un poco mejor, ¿no? Porque si no uno dice oligarquía, repite la oligarquía, y no se entiende muy bien el mecanismo de reproducción y configuración de esa oligarquía, ¿no? Acumulación de poder económico y al mismo tiempo acumulación de poder político, ¿sí? Y no se abre ese espacio de poder a otros actores, ¿sí? Recién mencionamos esta cuestión de la avanzada sobre los territorios de los pueblos originarios, ¿sí? El genocidio de los pueblos originarios y la distribución de tierras entre las familias que concentraban el poder hasta ese momento, ¿sí? Multiplican sus riquezas y se vuelven mucho más poderosos que lo que eran hasta ese momento. Y al mismo tiempo se pasan, esta es otra lógica, ¿no? Como decía el compañero antes, se pasan el poder, ¿sí? A través de mecanismos fraudulentos, a través de mecanismos que arreglan entre esas mismas familias que concentran el poder económico, de modo tal que la conducción de la nación está siempre dentro del mismo marco de las mismas familias que tienen el poder en ese momento. Esta es la oligarquía. La clásica frase son 200 familias que concentran el poder, pero en parte es así, ¿sí? Están ubicadas en distintas provincias, sobre todo en Buenos Aires hay una gran presencia oligárquica, pero en distintas provincias hay diferentes oligarquías, y son las que gobiernan sin abrir el espacio a otros actores, ¿no? Es un modelo excluyente, esto también es importante, ¿sí? Y esta metodología que tienen primero con los pueblos originarios, luego lo van a tener con los gauchos, ¿sí? Y luego lo van a tener con otros actores. Vamos a ver un poquito cómo es esta lógica, esta cuestión ideológica de la oligarquía que se traslada hacia el siglo XX, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos este país, este modelo agroexportador que genera riqueza a través de la exportación de productos de origen agrícola. ¿Quiénes son los que tienen las tierras? Estas familias. ¿Quiénes son los que concentran la riqueza? Estas familias, ¿sí? Eliminan a los pueblos indígenas, persiguen al gaucho y dicen, este país está vacío, entre comillas, ¿no? Otra vez, eufemismos. ¿Saben lo que es eufemismo, no? Decir una cosa por otra. Quiero decir algo, pero no lo digo literalmente, lo digo con un eufemismo, de otra manera. La conquista del desierto es un eufemismo, el país está vacío es otro eufemismo. Empiezan las campañas para atraer inmigrantes europeos, ¿sí? El modelo de traer inmigrantes europeos tiene que ver con esa cuestión de hacer como una transfusión de sangre cultural, ¿no? Si se quiere, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Obviamente, pero estas élites tenían como aspiración, podemos relacionarlo con el Día de la Raza. Muy bien, Belén. Entonces te escucho, vamos. No, bueno, pero me tiran los centros a mí, yo tengo que desarrollar después. Ahí vamos, dale. No, bueno, es el mismo concepto, porque el Día de la Raza es como que esconde, digamos, esa cuestión detrás. Que fue, digamos, el descubrimiento de América, supuestamente, y se esconde toda la cuestión genocida que tiene detrás. Sí. A ver, el descubrimiento de América es lo mismo que la conquista del desierto en este sentido, ¿no? Descubrir claro. ¿A qué se descubre? Es algo que está en un lugar oculto. Acá claro. no había nadie oculto. Viene una civilización diferente y se encuentra con una civilización diferente. Lo que no hay es entendimiento y no hay una asimilación del otro como un igual, ¿sí? Claro. La oligarquía no entiende que... Sí, perdón. No tienen identidad esas personas que estaban ahí. No te escuché muy bien, pero... Es como si no tuvieran identidad las personas que ya estaban en ese territorio. Exactamente, no reconoces al otro como un igual. Si lo podés eliminar al otro es porque no lo reconoces con la igualdad de derechos que vos tenés, ¿no? El descubrimiento de América entre comillas, ¿no? La llegada del europeo a América, vamos a decirlo así, y la eliminación de los pueblos originarios de América tiene que ver con esto, ¿no? Que ustedes saben, ¿no? Ni siquiera los vean como seres humanos a los pueblos indígenas, ¿sí? Bueno, acá... Son bárbaros, de hecho, los tratan Bueno, como bárbaros. la barbarie, muy bien, la barbarie tiene que ver también con esta matriz cultural que tiene la oligarquía, ¿no? Esta cuestión de hay que civilizar a la nación, ¿y cómo la civilizamos? ¿El modelo cuál era? Ellos, distinguidos, ¿no? En sus palacios, querían imitar a las grandes aristocracias europeas,
¿no? Imitaban todo ese modelo europeo, francés, si se quiere, sobre todo. Entonces, querían emular esa sociedad que ellos consideraban desarrollada, avanzada, cualquier similitud. A ver, esto es importante, si entendemos esto, desde mi perspectiva, ustedes pueden cuestionar, criticar, y lo discutimos todo lo que quieran. Entendemos una matriz de sociedad en este momento y vemos muchos conflictos proyectados en todo el siglo XX hasta nuestros días. Y lo dejo ahí. Después cada cual vincula, relaciona, discutimos, hacemos lo que lo trasladamos a otros temas. Pero esta cuestión de imitar tanto a Europa, ¿sí? se proyecta en la cuestión de vamos a traer población europea para hacer esta importación cultural también. La cultura del trabajo europeo, la cultura, digamos, nos va a elevar como sociedad traer población europea, y no estos indios, estos gauchos, que son todos vagos, ¿sí? Igual, Obviamente. profe, Sí. que los europeos como que tampoco son considerados todos iguales, o sea, los inmigrantes españoles, italianos, que son los que mayoritariamente vinieron acá, no eran como los predilectos por la oligarquía para venir acá, como que ellos querían, no sé, ingleses, franceses. Claro. También tenés una valoración de el europeo así también civilizado y más avanzado. Un poco les falló el plan, ¿no? Pensaban que iban a traer digamos, a la gente distinguida de las sociedades europeas y no les ofrecían mucho a cambio, ¿no? Al principio sí, los primeros que llegaron lograron hacerse propietarios en los campos, pero rápidamente esto se agotó y no fue una posibilidad para todos. Digamos, hay mucha documentación sobre esto, ¿no? Los primeros inmigrantes van al campo y se hacen propietarios algunos, enseguida se agota. Y se agota por la misma lógica de la aristocracia. Ellos querían concentrar tierras, no es que, digamos, ofrecen muchas tierras disponibles para trabajar. Hay tierras disponibles, pero tampoco hay un gran margen para distribuir, ¿sí? La concentración de la tierra en Argentina es un gran problema desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y de esta época sobre todo. Muy bien. Bueno, ya me perdí por dónde estaba. ¿Qué estaba diciendo antes? Estamos hablando de la oligarquía. Estamos hablando de la oligarquía. Muy bien. Bueno, régimen oligárquico entonces, con estas características se pasa en el poder, de traer inmigrantes, muy bien, Sol, ahí, sí, bien. Traen inmigrantes, ¿por qué? Hay que traer civilización, ¿no? Este discurso de Sarmiento, bueno, no lo vamos a reproducir acá, ¿no? Pueden leer el Facundo. Civilización y barbarie. Claro, digamos, esta disyuntiva entre civilización y barbarie. ¿Quiénes eran los bárbaros y dónde estaba la civilización? Y acá esto es muy paradigmático de la ideología. Cuando hablamos de la ideología de la aristocracia, de la oligarquía, tiene que ver con este pensamiento, ¿no? Ellos son la cultura, digamos, nosotros, la oligarquía, somos la cultura, somos los ilustrados, el resto son bárbaros. Están para trabajar para nosotros, pero no podemos esperar nada de ellos. No van a contribuir a la nación, ¿sí? Y dijimos, primero el gaucho, primero los pueblos indígenas, después los gauchos, y después estos inmigrantes que vienen de Europa y que empiezan a organizarse, ¿sí? Que vienen bajo condiciones muy malas, que no encuentran un espacio de desarrollo en nuestro país, se le niegan las posibilidades y se empiezan a organizar. ¿Con qué ideas? Unos eran anarquistas. Sí. ¿Quién habló? No sé quién. Anarquistas. Y socialistas. Y socialistas. Muy bien. Claro. Las dos estaban en Europa, digamos. Claro, un poco miope la mirada oligárquica, ¿no? De pensar que solamente iban a exportar mano de obra, y esa mano de obra era como, digamos, esta cuestión, digamos, cosificadora del otro, ¿no? Traemos mano de obra, bueno, pero esas son personas, tienen una cultura, tienen condiciones de vida y pensamientos políticos que vienen con ellos, ¿sí? Esas ideas vienen acá también, y colaboran en la organización del movimiento obrero, ¿sí? Sobre todo de los anarquistas primero y los socialistas después, ¿sí? ¿Y cómo reacciona el régimen oligárquico frente a esto? Previo a 1900.
si mal no recuerdo, primeramente con indiferencia, porque lo consideraba como una cuestión, un rezago cultural, si mal no me acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿El Estado se hace cargo de esto? ¿Qué hace? Y ahí es No. cuando está la ley de residencia. Pero No eso llegamos todavía a la ley de residencia. no, al Antes, principio el Estado no se hace cargo porque los ve como algo que se viene del extranjero y que no tiene nada que ver con Argentina y que se va a poder exterminar de alguna manera, digamos, usando mal la palabra, muy pero como bien. que iba a ser algo pasajero, el anarquismo y el socialismo, no como un problema nuestro de Argentina, Muy bien. de la construcción, digamos, del Estado. Perfecto, perfecto. Porque también está esta mirada, ¿no? De la generación del 80, digamos, saben que es la generación del 80, esta oligarquía y los personajes ilustrados que están diciendo, bueno, si nosotros nos desarrollamos y ordenamos el país se va a ir acomodando alrededor de esta cultura nacional y vamos a tener un progreso similar a Europa, ¿sí? Ahora se olvidan que atrás la mayor parte de la población que compone la fuerza de trabajo estaba en pésimas condiciones de vida y necesitan en este modelo excluyente, canales de acceso a nuevos derechos políticos, económicos, sociales, ¿sí? Ahí alguien decía por el chat, primero es indiferencia y represión policial. Y así es, ¿no? Primero alcanza con reprimir, ¿sí? Las primeras organizaciones obreras, la huelga, digamos, hay huelgas en la sociedad de tipógrafos, hay distintas huelgas que ustedes las pueden recorrer en el video de Daniel, inclusive hay material adicional si quieren consultar, pero ya empieza a generarse como un clima entre el movimiento obrero a fines del siglo XIX de organización, y esto es importante, ¿no? La oligarquía no considera eso como un problema, como decían recién, pero el movimiento obrero se empieza a organizar, ¿sí? Hay algunos intentos de organizar federaciones que fallan precisamente por esta división entre anarquistas y socialistas y la falta de acuerdo entre los distintos sectores ideológicos. Hay organizaciones que son exitosas sobre todo a nivel de la organización por oficios, ¿sí? Los panaderos, por ejemplo, mencionaba Daniel en el video, pero ya comenzado el siglo XX, ¿sí? Estas federaciones empiezan a tomar cuerpo y se forma una federación que va a ser importante, que ¿cuál es? La FORA. La FORA, que primero no era FORA, ¿sí? Primero es la FOA, después es la FOA. FORA. La FOA, muy bien, la Federación Obrera Argentina, ¿sí? Luego se va a volver FORA, que tiene la R de regional. Algunos dicen que no responde eso, pero que da cuenta de su carácter anarquista, ¿sí? Bien, 1900 entonces, nos acercamos a 1900. Modelo agroexportador, régimen oligárquico, este modelo excluyente. Atención, una cuestión, es un Estado nuevo también, ¿sí? Es un Estado, no pensemos en el Estado actual, siempre traslademos, pongamos en la coyuntura de ese momento las variables que estamos analizando, ¿no? Es un Estado nuevo, es un Estado que no tiene mucho alcance territorial, ¿sí? Que no tiene muchas herramientas de acción y que hasta ese momento claramente había sido una herramienta ocupada y al servicio del poder oligárquico, ¿sí? Cuando hablamos de liberal en lo económico y conservador en lo político, en parte nos referimos a esto, ¿no? A cómo se utiliza el Estado para liberar la economía, ¿sí? Digamos, acá los privados van a definir cómo quieren manejar sus negocios y el Estado no va a intervenir, no va a cobrar muchos impuestos, ¿sí? Ahora, a la hora de concentrar el poder, sí, ellos ocupan el Estado y son ellos los que gobiernan para dictar las leyes que sean necesarias para sostener ese poder. Esto es la cuestión conservadora del poder. En eso no eran liberales, ¿sí? ¿Se entiende? Ojo con esa frase que se repite mucho y por ahí le pifian en alguna palabra y queda totalmente desarticulada esa frase, no se entiende. Sepan explicar eso. Bien, llegamos entonces al momento de la actividad que ustedes tenían para hacer. Y ahora hablan ustedes. Yo hice toda esta introducción. ¿Hay alguna duda o consulta sobre esto? Régimen oligárquico es importante, ¿sí? Y tienen que saber que
Otro término que, de verdad, ¿por qué lo refuerzo yo? Porque no saben ubicar, he visto en otros cuatrimestres que no se sabe ubicar el régimen oligárquico, cuándo arranca, quiénes lo componen. No se agarren de las frases hechas que están en algún resumen. Vamos a blanquear, ya conocemos los resúmenes. Yo no los vi, en algún momento sí los vi, voy a confesar, los vi, ¿sí? Sé que existen, algunos los vi, pero los veo repetidos en los exámenes de todos los cuatrimestres, ¿sí? Y cuando leo detecto enseguida las frases que están, inclusive los errores que se repiten en los resúmenes a veces, ¿sí? Entonces tengan cuidado, si van a repetir eso, por lo menos tengan capacidad crítica para decir, che, para esto no es así, ¿no? No era lo que nos dijeron. Tengan ese distanciamiento, ¿sí? Es importante, porque si no le pueden pifiar y un error... ¿Cuál es el error? Porque la oligarquía es la oligarquía, o sea, ¿cuál sería el error? No, bueno, me han ubicado régimen oligárquico después de los gobiernos peronistas, por ejemplo, ¿no? A esto me refiero, ¿sí? A ver, cuestiones importantes. De contextualizar el régimen oligárquico. Hacer en el contexto del régimen oligárquico. Bueno, el régimen oligárquico era cuando la oligarquía ocupaba el poder, que era conservador en lo político y liberal en lo económico. Eso es todo el régimen oligárquico. A ver, ¿se entiende? Digamos, todo esto apunta a mejorar las producciones de ustedes. Yo entiendo que por ahí, en una actividad no muy extensa, esto lo tienen que escribir así, está bien. Ahora, tienen que escribir en un final, el día de mañana, ¿sí? Y les dicen en el contexto del régimen oligárquico, y tienen que describir algo más sobre eso, ¿sí? ¿Cuál es la influencia del régimen oligárquico sobre el orden social, por ejemplo? Esto que estamos hablando, ¿no? Cuando hablemos ahora de la cuestión social que plantea Suriano, tiene que ver con las lógicas del régimen oligárquico. ¿Sí? Cuando se repite esa frase solamente parece como que uno entiende ahí que mucho más de esto no agarré. ¿Sí? ¿Se entiende dónde apunto, Jimena? ¿Sí? Perdón, sí, ahí se entiende. O sea, no estoy contra esas frases hechas. Mi cruzada, si se quiere, es entiendan qué significa y tengan la capacidad de explicar un poco más si les toca. Sí, tal cual. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces llegamos en este contexto, ¿no? Una cuestión en la que no me metí. Movimiento obrero, ideologías anarquistas, socialistas, ustedes ya saben ubicarlas, ¿sí? Ya saben de qué tipo, digamos, lo vieron en el video de Daniel. Los anarquistas, qué influencias tienen, ¿sí? Saben que hay mucha más presencia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX de anarquistas. Saben que hay un partido socialista ya para este momento, ¿sí? Saben qué tendencia tiene el socialismo en este país, cuál es la tendencia que prevalece entre los socialistas argentinos. La parlamentaria, o sea, ellos están en contra de, o sea, ellos sí creen en la institución política y en ganar los derechos mediante el Parlamento. Muy bien. ¿Cuál sería, si en términos de la Segunda Internacional? Ganar derechos, la ley, o sea... los reformistas. Los reformistas, claro. Los reformistas. La internacional son los reformistas. Muy bien, la influencia de los reformistas, que su referente máximo, ¿cuál era? Jimena, quedaste ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero no hay puntos acá, no hay nada. Bueno, es que hay que pensar un poquito. Bueno, pero está muy bien. No, pero esto está bueno para relacionarlo que ustedes, digamos, si lo estudian de memoria, tiene esto. Se olvidaron una palabra y ya está. Si lo pueden relacionar... Los nombres puntualmente sí me cuesta, como que los paso bastante por arriba. Entiendo todo, pero no me acuerdo los nombres. Nos sucede a todos, quédate tranquila que es así. La memoria a veces tiene esas cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, esta cuestión, ¿no? Los anarquistas también, ¿por qué prevalecen sobre todo en los obreros argentinos en este momento? En los obreros, en la sociedad argentina. ¿Por qué se hacen sobre todo anarquistas?
puede ser es porque no se identifican, no tienen una ideología política, entonces es como que el anarquismo es el que está fuera de esa ideología, entonces era como más fácil verse en el reclamo de ellos. Sí, sí, y hay otras cuestiones más. Digamos, tienen una ideología, hay un factor ideológico. Ahí dice Valeria, porque no tienen derecho al voto por el fraude, supongo, ¿sí? Y eso es algo importante también en este momento. Piensen que en este modelo excluyente, ¿sí? Luchar por las vías legales era algo que estaba bastante limitado, porque igual no podía llegar al poder, ¿sí? Y el anarquismo es una filosofía mucho más fácil de transmitir, mucho más fácil no tiene, ¿se acuerdan cuando vimos la diferencia con el planteo de Marx? ¿No? Que Marx tenía una cuestión más programática, ¿no? El futuro, hay que alcanzar en el futuro una revolución socialista, ¿sí? Y el anarquismo planteaba, bueno, actuemos hoy, acción directa, ¿sí? Busquemos hoy cambiar, digamos, muy bien, ahí Victoria lo decía, son de acción directa, no creen en los partidos ni en ninguna autoridad, ¿sí? Y además, digamos, los tipos de tareas, ¿sí? Que desempeñaban también influían en la transmisión de estas ideologías anarquistas. Y por supuesto, no eran nacionalizados argentinos, eran inmigrantes, ¿sí? Por lo tanto, el tema del voto no les importaba mucho. Bien. Bueno, ahora sí llegamos a 1900. Una cuestión, el texto de Matsushita, usted no sé si lo leyeron o no, no veo tantas caras de sinceridad, pero puedo detectar, no importa. El texto de Matsushita tiene una particularidad que atraviesa un periodo mucho más amplio que el que nosotros estamos viendo hoy, ¿sí? Para la clase que viene también sirve el texto de Matsushita. Las corrientes ideológicas que ahí se describen trascienden este periodo del que estamos hablando ahora. Ojo, porque muchas veces piensan en función de los textos y no en función de los temas. Y en el texto de Matsushita hay algunas corrientes ideológicas que todavía en este momento no están desarrolladas, ¿sí? Y si tienen que hablar de las corrientes ideológicas, tienen que pensar en eso, ¿sí? ¿Cuáles son las que están desarrolladas? Muchos hablan inclusive del comunismo, ¿sí? El comunismo viene después como organización política en Argentina. Pero se suele cometer ese error, les aviso, les advierto, ¿sí? Cuando entren a estas cuestiones por el lado de Matsushita. Bueno, 1902 entonces, el texto de Goyo que tenían para hoy, a ver si tengo los grupos que trabajaron sobre eso, ¿no? Quiero que hablen los que no trabajaron, los que no escribieron para esta semana sobre todo, y quiero escuchar a los que les hice devoluciones si están de acuerdo con el sentido de las devoluciones que les hice. Obviamente, para los que les hice devoluciones este martes y para los del martes próximo. Son comentarios que les hago, notas al costado. Trato de indicarles algunas cuestiones para cuando se desvían de un tema, que vuelvan, algunas cuestiones de redacción. Son indicaciones, a veces están por escrito y esto es lo que a mí me limita. Sería mucho más sencillo si pudiésemos charlarlo y ampliar eso que estoy escribiendo. Tomen esas anotaciones como un comentario, como si estuviésemos en forma presencial, y tienen todo el derecho de retrucar y charlar y decirme qué opinan sobre lo que les fui marcando. No lo tomen como una evaluación, se los marqué, digamos, se los mandé en el correo. No se sientan observados, evaluados, ni sancionados por lo que yo les escriba. ¿Está bien? Es una cuestión también para aclarar porque por ahí la palabra escrita a veces puede generar alguna confusión. Bien. No recuerdo quiénes eran los grupos negros que son los que tenían que hablar en el día de hoy. Pero si hay algún voluntario o voluntaria que quiera hablar, los escucho. ¿Sí? Tenían la primera actividad que mencionaba el texto ese de Godio y la huelga de estibadores en el puerto. Acá encontré la lista, ahora están al horno. No los voy a mencionar, pero tengo los apellidos por acá. No me voy a poner en vigilante, pero vamos a charlar sobre esa actividad entonces, ¿no?
Bueno, hay un conflicto ahí. ¿Cuál es ese conflicto? ¿De qué se trata? Primero arranquemos por eso. Hay una huelga en el puerto, digamos, porque, o sea, empieza con reclamos porque no querían levantar bolsas de más de 100 kilos, entonces empiezan como a organizarse para hacer una huelga, y lo que los socialistas pensaban y los anarquistas, que lo mejor que podía pasar es que partiera, que la huelga fuera desde el puerto, porque era lo que le trababa la exportación. Muy Entonces bien. iba a tener repercusión, digamos. Muy bien, muy bien. Hay una cuestión estratégica, ¿no? Hay una medida Sí, de eso, fuerza. es estratégico. Y Hay una medida aparte de porque fuerza. la estrategia también era porque justo eran en época de cosecha. Muy bien, muy bien. En una época de... Sí, Y estaban respaldados por la Federación Nacional de los Estibadores. muy bien. ¿De qué nos está hablando todo esto? Arrancamos por el lado... Entramos al conflicto por el tema del movimiento obrero. ¿Qué nos está diciendo sobre el movimiento obrero en este momento? Esto que ustedes detallan. Si tuviésemos que hacer un diagnóstico del movimiento obrero en este momento a través de este conflicto, ¿no? Que el Sacamos movimiento una... obrero Daban conciencia de cómo estaban trabajando. que está Perdón, organizado, y tiene una estrategia. un tema organizado, estrategia. ¿Qué más? Olga, no te escuché. No, que empezaban a tomar conciencia de cómo estaban en las condiciones de trabajo. Muy bien. Toman conciencia. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la conciencia. ¿Qué más? Milagros, ibas a decir algo. Sí, más o menos lo mismo, que empiezan a apoyarse desde diferentes lados también, a unirse y a tomar conciencia de que de pedir reivindicaciones laborales que hasta ese momento no estaban reguladas. Unidad. Muy bien. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, ¿no? Como dice el cantito de las protestas habitualmente, ¿no? Unidad de los trabajadores, conciencia, estrategia, solidaridad, qué palabra tan importante para la organización del movimiento obrero, ¿no? Y que empezó por ese reclamo, acá en el texto, de la carga de las bolsas, pero después, por ejemplo, los papeleros de Zárate, los estibadores de Rosario eran por reivindicaciones salariales. Muy bien, muy bien. Hay cuestiones económicas, hay reclamos económicos y también hay reclamos políticos, ¿sí? Los anarquistas están con un reclamo, digamos, no político partidario. Cuando hablamos de político no necesariamente es partidario. Ya sabemos que los anarquistas no son partidarios. Eso, obviamente, nadie va a decir nunca el partido anarquista, como me ha pasado alguna vez, ¿sí? No existe el partido anarquista porque no creen en las estructuras de autoridad, ¿sí? Pero sí tienen política, ¿sí? Desarrollan esta política, esta acción directa, como decía ahí la compañera. Muy bien. Reclamos económicos y reclamos políticos. Estrategia, ¿sí? Conciencia, solidaridad, unidad. ¿Qué más? ¿Qué es la huelga? Una herramienta. Una herramienta, muy bien, ¿sí? Tienen herramientas de lucha, se organizan, empiezan a adquirir conciencia y esa conciencia, ¿qué es la conciencia de clase? Es esto, ¿no? Hay un conflicto y no es un conflicto de los trabajadores de Buenos Aires, no es un conflicto de los trabajadores de Rosario, ¿no? Digamos, hay solidaridad porque hay conciencia de clase, ¿sí? Tenemos que actuar juntos, ¿se acuerdan, no? Cuando hablamos de la lucha de clases de Marx, que obviamente, digamos, no lo vamos a confundir con los anarquistas, pero acá hay una conciencia de una clase que está confrontando con otra clase, ¿sí? Con un poder con un esquema de dominación que detenta otra clase, ¿sí? Acá se está configurando esta cuestión y ya no es tan simple muy bien, Tatiana dice, pasan de ser una clase en sí para ser una clase para sí. Muy bien, esto es bastante complejo, Tatiana. Ustedes me tiran los centros en el chat y yo tengo que hacer, digamos, después la filosofía, la ciencia política, la sociología, lo meto
y hago, les voy terminando la frase a ustedes. Muy bien, no lo voy a hacer. La clase para sí sabe hacia dónde va, vamos a sintetizarlo así. No es solamente saber que el otro es uno como yo, sino que tenemos objetivos comunes, ¿sí? Y que, digamos, tenemos un horizonte hacia el cual caminamos, ¿sí? Muy bien, esto ya se empieza a sentir acá, ¿sí? Incipientemente, si se quiere. Pero ya no es la misma situación previa a 1900. Del lado del movimiento obrero. Agarramos por ese lado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más está pasando a nivel de la oligarquía, de las élites gobernantes? ¿Cómo ven esto? Ellos lo veían como amenazante, capaz que para la productividad de sus organizaciones, pero al mismo tiempo necesitaban esa fuerza de trabajo. En el texto dice como más pacífica, o sea, buscaban una fuerza de trabajo pacífica y hacían como un racismo o una discriminación hacia estos inmigrantes socialistas o anarquistas. Sí, qué raro, ¿no? Qué raro que la élite y la oligarquía pidan una fuerza de trabajo como domesticada, pacífica, ¿no? Sí, pero también como que ponían la culpa en el afuera y no tanto en las condiciones que se estaban dando en el país. Muy bien, esto es importante también, ¿no? Esa lectura que está haciendo, acá también está la cuestión ideológica de la que estábamos hablando, ¿sí? ¿Por qué hace esta operación la oligarquía, ¿sí? ¿Por qué ubica el problema en ciertos actores y no en otros? Muy bien, esto es una cuestión importante. ¿Qué lectura está haciendo entonces la oligarquía en este momento, a nivel ideológico? ¿Cómo responde a este acontecimiento de la huelga de estibadores? Fomentando la xenofobia. Muy bien, fomentando la xenofobia, ¿sí? ¿Y qué es? Vamos a, digamos, a ampliar un poco, ¿no? ¿Qué es la xenofobia? ¿Qué es este nacionalismo que practica? El odio al inmigrante. El odio al ser inmigrante. agitador por sus ideologías, tanto socialistas como anarquistas. Muy bien. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? La culpa entonces es de un par de inmigrantes que vinieron acá con ideas anarquistas. No era que había malas condiciones de trabajo. Según la oligarquía, la culpa era de ellos, pero los inmigrantes, en realidad la clase obrera, se levantó gracias a las ideas socialistas y anarquistas, tomaron conciencia de clase y en consecuencia comenzaron con las huelgas. Claro, pero... Las huelgas se debían a las malas condiciones laborales y a la explotación por parte de la oligarquía. Bueno, ahí hay lecturas contrapuestas. Si uno lo mira al lado del movimiento obrero, ¿qué dice? Estamos peleando por mejores condiciones de trabajo, por, digamos, mejores condiciones de vida. Esta es una sociedad que nos usa para trabajar, pero no nos da nada, ¿no? Este modelo excluyente del que hablamos antes, ¿sí? Y la oligarquía lo lee de otra manera. La oligarquía, sí. Sí, ellos lo leen desde el lado de la explotación y la oligarquía lo lee desde el lado del trabajo, y lo que ellos, la oligarquía se ponía en la postura que era una agitación social. Muy bien, era un desorden, ¿no? Era la cuestión del orden. El orden y progreso está muy presente, ¿no? En este periodo. Ordenar el país para alcanzar el progreso. Primero, exterminando a los indios, después a los gauchos, y ahora que teníamos todo arreglado, que teníamos todo para ser una potencia mundial, vienen estos tipos complicados con estas ideas raras a pudrirnos todo el cajón de manzanas, ¿no? La manzana podrida viene y se me mete acá y me pudre todos los demás, ¿no? Esta es una mirada de... Lo veían como elementos extranjeros indeseables, decía en uno de los textos. Lo indeseable. Bueno, a mí me interesa mucho esta caracterización porque esta palabra es completamente ideológica. El otro indeseable para la oligarquía, ¿sí? Como decíamos, primero ese indio que estaba, los pueblos originarios que ocupaban las tierras que ellos querían, plum, afuera. Los gauchos, en el campo, todos vagos, vamos a eliminar a los gauchos y los ponemos a trabajar, y si no al ejército, plum, ¿no? Esas otras identidades que no son funcionales a mis intereses. ¿Se entiende? Siempre este significante, vamos a ponernos semiológicos, ¿no? Este símbolo del otro indeseable, alguien lo ocupa.
¿sí? Porque la oligarquía siempre está en el mismo lugar, en el lugar del poder. Entonces, cualquier cosa que desordene esa estructura de dominación es indeseable a mis intereses. No sé si se entiende esta cuestión de ese inmigrante indeseable, ¿sí? Pero porque ellos, la oligarquía también buscaba características específicas en el movimiento obrero, que es que más bien sean pasivos y que acaten las leyes y se acomoden a lo que está institucionalizado por la misma oligarquía. Sí. Tenían estas características que, bueno, los inmigrantes no tenían por sus ideologías, que más allá de la valoración propia era lo que sucedía. Y bueno, en consecuencia, como este movimiento obrero no tenía esas características, entonces utilizaban los medios de represión y fomentar la xenofobia. Sí. Ya era incumbencia de la policía en ese caso. De hecho, Bueno, lo reprimieron. Sí, yo lo entendí como que ellos son, o sea, la oligarquía lo que buscaba era obviamente su beneficio económico y de esa manera es donde va a llevar al país. Lo que quería en ese momento era poder exportar, necesitaba mano de obra, la trajo y se suponía que esa mano de obra tenía que hacer lo que ellos querían. Subestiman a esa mano de obra que traen, porque empiezan a reclamar, y ahí es cuando dicen, bueno, al subestimarlo no entiende qué es el problema, y dicen, bueno, afuera los anarquistas, afuera esta cosa indeseable que vino, que no me hace lo que yo quiero, o sea, hablando vulgar, ¿no? Digo. Claro, porque, porque el modelo de la oligarquía no es un modelo de una sociedad integrada, es lo que hablamos antes, es un modelo excluyente. No vienen acá para integrarse en una sociedad en la que digamos, hay distintos actores, vienen a ser funcionales a los intereses de la oligarquía. En tanto son funcionales y no me generan desórdenes, los acepto. En cuanto, digamos, ese orden se ve, digamos, amenazado, hay que reprimir, hay que actuar de alguna manera, ¿sí? Y justamente utilizan la represión porque no lo entienden como un problema de la sociedad, producto de este desarrollo agroexportador, sino como que lo ven como ajeno. Claro, porque la sociedad, método. Exactamente, la sociedad, digamos, está representada en su imagen oligárquica, ¿sí? No hay, digamos, la nación argentina, vamos a ver en los festejos del centenario después, cómo ellos, digamos, los símbolos que se construyen hacia 1900, 1910 de la Argentina, no es casual que tengamos como símbolo nacional al gaucho, ¿no? En una sociedad, sobre todo en este momento, en que gran parte de la población era inmigrante, ¿sí? No era el gaucho el ícono social. El ícono social era el trabajador inmigrante en este momento. Pero la oligarquía construye, esto es un dato de color, ¿no? Construye esa figura emblemática del gaucho como lo nacional. Necesita construir esta imagen cultural de lo argentino frente al inmigrante que quiere, ¿no?, generar este desorden o resquebrajar las raíces culturales de nuestro país. No es casual que se generen grandes símbolos patrios en este momento, como por ejemplo la imagen del gaucho que se va hacia el centenario, se va a enaltecer, ¿sí? Se va a presentar como la figura de lo argentino. Para ocultar esa fue lo que los mataron encima. Claro, bueno, pero el gaucho muerto o el gaucho, digamos, aplacado, el gaucho subordinado, es un sujeto dócil y ya no es una amenaza. Entonces, ahí sí se lo puede mostrar, ¿sí? Cuando era un peligro, no. Hay que ocultar a estos que son peligrosos ahora. Estos son los indeseables ahora. Además, otra cosa, profe, por lo que decía en el video el profesor Giorgetti, decía que a los gauchos no se los podía esclavizar. Por eso mismo, digamos, había una prohibición. Entonces traían africanos, esclavos africanos de otros países como para poder también someterlos, esclavizarlos. Sí, sí, eso. Bueno, a ella le salió muy mal el tema de la traída de los inmigrantes porque ellos pensaban que eran pacíficos y sin ideas y resultó todo lo contrario y además venían bastante organizados. Sí, acá, ojo, no es que los inmigrantes eran revoltosos, qué sé yo, no hay una ecuación directa. Hay una relación social que se va tensionando, ¿sí? Hay un régimen y hay un modelo de sociedad que va alcanzando sus límites, ¿sí? En un momento en el que viene esta inmigración para ocupar las tierras, se ocupan las tierras, algunos se vuelven propietarios, otros no, estos trabajadores
que no encuentran, digamos, posibilidades en el campo, empiezan a mudarse a la ciudad, algunos ni siquiera llegan al campo, ¿sí? Se quedan en las ciudades buscando trabajo. ¿Y qué hacemos con toda esta gente, con toda esta población que está en los grandes centros urbanos? Que nosotros, digamos, la oligarquía no quiere asimilar como parte de la sociedad, pero que al mismo tiempo los explota como trabajadores, ¿sí? Bajo condiciones tremendas de trabajo, que eso es una olla a presión, ¿sí? No me vayan nada más, pongan que es una olla a presión en algún escrito y nada, pero es una imagen que les doy a ustedes para que se vea, digamos, esto que había funcionado durante 2 décadas, si se quiere, acá empieza a hacer ruido. La huelga de portuaria, la huelga de estibadores de 1902, es un momento en el que empieza a salir ¿no? el vapor por encima de la olla, ¿sí? Aparte Y, la prensa bueno, también estaba apoyando a la oligarquía. sí, es parte de la Como construcción. ahora. Bueno, sí, también, sí, pero es parte de la construcción de la hegemonía, ¿no? No me voy a meter en la hegemonía, pero es parte de la construcción, digamos, del poder, manejar los canales culturales a través de los que se difunde y de los medios a través de los que se difunde la opinión pública, ¿no? El diario La Nación menciona ahí en un momento, ¿no? Como que castiga y describe de una manera muy, muy característica a los movimientos obreros. Bueno, sí, Florencia. Y puede ser que esto también tenga incumbencia en lo que fue la oligarquía, como construcción de ese relato histórico que no sé si inicia en ese momento, pero es sobre que iba orientado a lo que tenían que pensar, a la forma de actuar, a lo cultural que ellos creían correcto. O sea, en este caso la oligarquía. Y bueno, y después también con respecto a las corrientes anarquistas y socialistas, ellos sí después establecieron una clara diferencia a la oligarquía entre cada uno en su forma de actuar también. Pero eso era. Quería saber si tenía incumbencia desde ese momento la oligarquía correcto. Es así. Digamos, nuestra historia oficial, ¿no? Como dice la canción, la historia escrita por vencedores, ¿no? Sin embargo, los tambores siguen sonando siempre, ¿no? Y hay siempre una historia subterránea, ¿sí? Pero la historia oficial lo escriben los que están arriba, los que están en el poder, los que tienen, digamos, los mecanismos para difundir sus ideas mucho más fácil que el resto, ¿sí? Nuestros manuales históricos, nuestros próceres, nuestras historias que enaltecen a algunos personajes y a otros no, ¿sí? No me voy a meter en polémicas, ¿no? Sarmiento que nosotros aprendimos de la escuela, que qué sé yo, bastante polémico, y lean el Facundo y vean esta cuestión de la civilización y barbarie que él mismo, digamos, defendía o sostenía. Contextualizado, ¿no? Todo esto, obviamente. No lo vamos a sacar de contexto, pero sí, tiene que ver con ese... Alguien puso ahí el imaginario, ¿no? El imaginario social que desarrollaba la oligarquía. Bueno, muy bien. ¿Por qué es importante la huelga en los puertos? Por esta cuestión, lo que decía Jimena, es un espacio estratégico, ¿sí? En un modelo agroexportador, te cierran los puertos y ¿qué pasa? No exportás. No exportás. Claro, la economía va en picada. Claro, exactamente, no exportás. Y entonces se traba la rueda económica en este modelo virtuoso, entre comillas, que tenía la oligarquía, ¿sí? O sea, es como el núcleo, la columna vertebral de este modelo agroexportador, el puerto por donde salen los productos agrícolas, ¿sí? Por eso es muy importante esta huelga. Siempre del mismo ejemplo, ¿no? Ustedes ven las redes ferroviarias, cómo se construyen a fines del siglo XIX, ¿sí? Y principios del siglo XX, y es todo un entramado que cae siempre o en los puertos de Buenos Aires, de Santa Fe, y también el de Bahía Blanca, más al sur, también en Buenos Aires, ¿no? Las redes van hacia ahí porque todo lo que viene del campo sale para allá. Es una lógica que viene de este momento también, ¿sí? Bien, por eso es estratégico. Entonces, lo que tenemos acá es un modelo que empieza, como decíamos antes, a tensionarse. ¿Y por qué? Por eso que hablamos antes también. El movimiento obrero, la oligarquía visibiliza por primera vez, ¿sí? Aunque no hace un buen diagnóstico de qué está sucediendo, visibiliza en este conflicto la presencia de ese otro.
El pueblo está, los sectores populares están ahí, los trabajadores y las trabajadoras están ahí. Tienen demandas, tienen herramientas, como dijimos antes, la huelga es una herramienta, están organizados y organizadas, tienen una federación, es importante para comunicarse, para organizarse y tomar medidas de fuerza la federación, ¿sí? Entonces, ese otro, el que se había ninguneado, el que se había subestimado, tiene una presencia que me desafía. Ya no es una amenaza latente, es un desafío, ¿sí? Ese otro, por eso ese otro indeseable empieza a, digamos, a corporizarse en los anarquistas, ¿sí? Los anarquistas que son los más vinculados con la acción directa, con la organización, con el llamado a la huelga general, ¿sí? Los más conflictivos son los que corporizan, digamos, esa imagen de conflictividad, pero no son los únicos, ¿sí? Identificar al anarquista tiene que ver con, digamos, identificar un problema en esos otros que están ahí y que ya no son tan dóciles, ¿sí? El anarquista se vuelve, si se quiere, un chivo expiatorio. ¿Saben qué es un chivo expiatorio, no? ¿Qué es un chivo expiatorio? Es el que se va a sacrificar para encubrir otras cuestiones. Claro, toman al anarquista y a través del anarquista desarrollan herramientas represivas para disciplinar también al resto. Algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Con otras ideologías, con otras organizaciones políticas, pero reprimir, ¿sí? Digamos, a la organización política, reprimir al que se rebela, es un elemento de disciplinamiento que el poder siempre utiliza, ¿sí? No solamente dirigido a ese que encabeza alguna protesta o que dirige una protesta, sino al resto que también pierde esa docilidad que la relación patrón-trabajador necesita, entre comillas, otra vez. No sé si se entiende este tema, es importantísimo. Antes, cuando le decía que entender esto tiene que ver con mucho de lo que va a pasar en el siglo XX, me refería sobre todo a esta cuestión, de este otro indeseable, el inmigrante indeseable. Yo había marcado en el texto, no lo voy a leer. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ver con esta cuestión de repudiar a ese otro que se planta con esta organización y que me desafía, ¿sí? Hablaba del nacionalismo de salón, inclusive, ¿sí? Y decía, esto sí lo voy a leer, atención, me arrepentí, lo voy a leer. Bajo esa ideologización oligárquica que da lugar a ese nacionalismo de salón, se expresaban intereses de clase, cuantificables en libras esterlinas. ¿Qué quiere decir con esto? Y que les afectaba la renta capitalista. Que era un interés netamente monetario, un conflicto de dinero y de poder Claro, también, ¿no todo es tenía cierto? un precio. Muy bien, era un problema de ese inmigrante, era un problema del inmigrante feo, malo, anarquista, que venía acá y nos hacía... ¿Ese era el problema? ¿Era una cuestión de cuidar la nación frente a la invasión de ese enemigo que venía a desordenar o pasaba otra cosa? Y pasaba por el poder, le estaba poniendo en jaque el poder, por eso la cuestión social pasa a ser una cuestión de Estado. Exactamente, hay un modelo, claro, además lo que depender de estos indeseables para expansión capital. Claro, hay un problema del, digamos, el régimen oligárquico y el modelo de acumulación de esa oligarquía, ¿sí? Se pone en disputa esa cuestión, y esa cuestión es económica y es política, ¿sí? Ese es el problema. Bajo esta cuestión cultural se está enmascarando esa otra cuestión, de clase, si se quiere, ¿sí? Acá ya la sociedad empieza a conformarse desde otro lugar. Hay un movimiento obrero, hay sectores populares, hay demandas ahí, y hay una oligarquía que hasta ahora miró a la distancia a estos sectores, pero que el conflicto se le viene encima. Algo tiene que hacer. Los que escribieron para este martes, ¿quieren agregar algo? ¿Tienen reflexiones para sumar? ¿Algún comentario que yo les hice que quieran poner acá en discusión o traer a la conversación? En realidad lo que decía Juliano también en el texto
era que, o sea, asociaba el problema de la inmigración como un problema vinculado a la agitación social, y como que los obreros se juntaban y compartían sus experiencias comunes, y ahí empezaban como a organizarse. Esa incipiente organización obrera comienza desde ese lugar, como de compartir sus experiencias comunes. Bueno, nada, y después ahí nace el concepto el concepto dual que habla Suriano, por parte del Estado, que por un lado, no sé si eso es más adelante. Ahora vamos a eso. Igual me interesa lo que decís. Cuando veíamos la parte internacional, esta cuestión en la formación de la clase obrera lo veíamos, ¿se acuerdan, no? Primero luchar, digamos, a nivel del establecimiento, después empezar a organizarse. ¿Se acuerdan cómo veíamos el proceso evolutivo, ¿sí?, de la clase obrera? Acá también está ese proceso, ¿sí? Que no tiene que ver con lo cronológico necesariamente. Si se paran en años, pueden entenderlo, pero también lo pueden entender desde esta lógica. Régimen oligárquico, obreros, inmigrantes, problema social, este punto de inflexión, la cuestión social que va a venir más adelante, todo, digamos, se entienden las cosas como se van encadenando, ¿sí? Eso es entender el proceso. No son acontecimientos, ¿no? Como yo les digo desde el principio, la lista de supermercados. Y en tal año la FORA, y en tal año la huelga de estibadores, y en tal año... Porque después inclusive se confunden los años de la huelga, qué sé yo, y el proceso no se entendió, ¿sí? Exactamente. Además de que se retroalimenta, como decía ahí Belén en el chat, hay una adquisición de conciencia a partir de la experiencia. La experiencia hace, digamos, una mejor organización, a una, digamos, se entiende esta cuestión, ¿no? Esto tiene que ver con el proceso del que hablamos siempre. Bien, vamos igual, nos quedamos con lo de Goyo. ¿Alguno o alguna quiere sumar algún comentario de los que hicieron el trabajo? ¿Alguno piensa que no es así? ¿Alguno o alguna piensa que se puede agregar algo más, algún comentario más? ¿Se puede vincular con otra cosa? Hablaba que el gobierno había concedido, o sea, que había concedido fracturar parcialmente el movimiento, que había una mediación por un diputado socialista, también hacía mención. Sí. Sí, había todo el gobierno. Esta es otra cuestión, ¿no? También el gobierno, digamos, no estaba acostumbrado el poder a sentarse a dialogar con los trabajadores. Digamos. Esto es lo que genera también una estrategia de poder desde el lado del movimiento obrero. Esta es digamos, la fuerza del movimiento obrero, la organización y las medidas de fuerza que llevan adelante para forzar ese diálogo, para forzar momentos de negociación con los sectores dirigentes. Y claramente no estaban acostumbrados a estas cuestiones. Ellos como que veían sus intereses afectados con la instalación del conflicto y de las revueltas populares, como que eso era como una amenaza para los intereses de la burguesía de ese momento. Sí, sí, claramente. O sea, acá se empiezan, en la primera década del siglo XX se empiezan a reproducir varios acontecimientos que llaman la atención de la oligarquía y dicen, bueno, esto se nos está yendo de las manos. Esto es uno de los primeros, ¿sí? Y por la magnitud que tiene es uno de los más importantes, pero hay otros más. Después lo vamos a ver, ustedes recorran en la bibliografía, si quieren yo les puedo agregar alguna bibliografía de consulta más, algún video, les puedo sumar algún video de esos de Canal de Encuentro. Hay muchos acontecimientos importantes en este periodo. Algunos los mencionaba Daniel. Después de esto sucede la huelga de inquilinos en 1907, por ejemplo. Recorran esos acontecimientos que hablan de la conflictividad social en este periodo. ¿Sí? La huelga de inquilinos tiene que ver... ¿Alguien sabe qué pasó en la huelga de inquilinos? ¿No? ¿No lo vieron en ningún lado? Bueno. Sí, hubo un aumento sideral, digamos, del valor del alquiler en ese momento y, bueno, se organizaron y salieron a las calles, hubo represión, hubo muertos, fue bastante importante la movida, digamos. Muy bien, esa es la huelga de los inquilinos. También la presencia de mujeres en este tipo de protestas, hasta el momento siempre se viene hablando como de un movimiento de obreros
y presencia mucho civil y mucho menos femenina. Y esto como que las dos protestas se juntan, y si bien vienen por diferentes exigencias, tiene que ver con todo esto de ser visibles ante la clase alta que no tomaba en cuenta este tipo de cosas que pasaban con la gente, digamos, ¿no? Entonces también se empiezan a organizar desde otros lados movimientos ya de mujeres que protestan contra estas alzas, porque siempre son las que se quedan en casa y son las que sufren también con estas alzas. Claro, exactamente. En esta división, división sexual del trabajo, si se quiere, ¿no? División de género del trabajo de principios del siglo, las mujeres eran las que estaban en la casa, los hombres los que se iban a trabajar. La huelga de inquilinos tiene que ver con el aumento de precios de los alquileres en los inquilinatos, en los conventillos, ¿sí? ¿Saben qué es un conventillo? ¿Qué era un conventillo a principios del siglo? ¿Les suena esa palabra? ¿Más o menos? Bueno, Sí. sí. Un lugar donde se hacinaban los inmigrantes con escasa mala calidad de vida. Muy bien. De condiciones y ambiente. No tenían agua potable, no tenían buenas condiciones de vida. Exactamente, eran casas grandes con varias habitaciones. Familias también. ¿Cómo? Tenían Perdón. numerosas familias, tenían numerosas familias. Exactamente. En casas con habitaciones grandes, chicas, de distintas magnitudes, pero varias habitaciones por casa, vivían varias familias al mismo tiempo. Compartían el espacio, compartían los lugares comunes, inclusive algunas familias compartían la misma habitación, ¿sí? Esto para contextualizar las condiciones de vida, no solamente de trabajo, de obreros y obreras en este principio del siglo. Esto también es lo que está estallando en este momento. Y esto también hace referencia a ese modelo, a ese régimen oligárquico, ¿sí? Que le daba la espalda a esta situación social, no le interesaba. Lo que sucedía con la población no era un tema del interés de la oligarquía en el poder, ¿sí? Cuando eso estallaba por algún conflicto, reprimían hasta este momento, ¿sí? Esta es lo que Suriano va a llamar la cuestión social. Cuando vean en Suriano la cuestión social se refiere a esto, ¿sí? Estallan los conflictos sociales, las demandas sociales explotan por el aire, si se quiere, ¿sí? Llegan al límite. La huelga de inquilinos tiene que ver con eso. Alguien dijo ahí la huelga de las escobas, sí. La figura de la huelga de las escobas porque las mujeres salieron con las escobas a protestar y cuando los querían desalojar por no pagar los alquileres, salieron con las escobas a perseguir a la fuerza policial, ¿sí? Fue una protesta que duró varios meses, tuvo el apoyo de anarquistas, de socialistas, con algunos éxitos parciales, pero sí fue muy significativo de que no era solamente un problema laboral, ¿sí? Los sectores populares estaban bastante pauperizados, si se quiere, ¿sí? O sea, bastante denigrados en sus condiciones de vida, ¿sí? Esto es lo que está, este conflicto es ilustrativo de esa sociedad excluida, sin derechos. Acá está la ausencia del Estado. Este estado de información que todavía no había llegado con normativa ni legislación a estos sectores. Lo que vemos de acá en adelante es esta puja, ¿sí? Desde los sectores populares hacia los sectores que están ubicados en los espacios de poder, ¿sí? Por lo menos durante toda la primera mitad del siglo XX, con algunos avances, algunos retrocesos. Estoy generalizando, ¿sí? Pero si ven este proceso en perspectiva, esto que está pasando ahora, esta sociedad que se va formando con estos actores claramente delineados en este momento, es la gran puja de poder que se va a dar, por lo menos durante medio siglo, y que también puede explicar un poco el siglo XX en su totalidad, y en algunos casos hasta nuestros días, ¿sí? Bien, huelga de inquilinos, ¿sí? Y en 1909 también se va a dar la Semana Roja, otro acontecimiento que es importante que ustedes busquen en algún lado más información, una protesta anarquista en la Plaza del Congreso, en la Plaza Lorea ahí, reprimida por el coronel Ramón Falcón. Hay videos sobre esto, hay mucha información. ¿Por qué les menciono esto? Porque me quiero meter en la actividad número 2. Si nadie tiene ningún comentario sobre la actividad número 1, la primera parte, dudas, preguntas, es el momento. Alguien dijo ahí para el final, vamos a charlar ahora que estamos... ¿Qué tal? Yo tengo una consulta como de la estructura general del trabajo, ¿no? De los TPs me refiero.
Te escucho más o menos, pero dale. ¿Hola? ¿Mejor ahí? Dale. Sí, dale. Sí, nosotros al menos en el grupo tenemos mucha confusión, que ahorita creo que ya más o menos tenemos la respuesta a lo largo de la clase, ¿no? Con respecto a las fechas, y si bien hay preguntas puntuales, cómo desarrollar esto en el tema de redacción, ¿no? Sí. Porque, claro, a veces es mucho y nos cuesta reducirlo todo a una sola carilla por pregunta. Hacemos la trampa de poner la pregunta en otro lado para que quede todo para una sola carilla. Pero Muy nos bien. pasa eso. Muy bien, Entonces, bueno, esta es una habilidad que tienen que desarrollar, la capacidad de sintetizar y de ubicar lo importante en poco espacio. Los ejercicios, estos ejercicios son prácticas para una futura, siempre, no me gusta pensar en términos de evaluación, pero también van a tener un lugar reducido el día que tengan que escribir un parcial o un final en un futuro, si se puede hacer por escrito, y si no acá, en algún trabajo integrador. Van a tener un lugar reducido, ¿sí? Elijan bien la información que ponen ahí. Y una cuestión importante que me sirve este comentario acá de la compañera para traerles. Y ya lo dije, la consigna va dirigida a un tema. Lean la consigna y respondan eso. ¿Sí? Por ejemplo, un error muy común en las actividades de esta semana, sobre todo en la parte, puede disminuir los márgenes. Bueno, pero esa es una estrategia que, bueno, ya la conocemos todos, ¿no? La de achicar los márgenes, la letra, agrandar los márgenes. ¿No? En esto yo, estudiante por mucho tiempo, tengo todos los tips para pasarles si quieren. No se trata de ampliar el espacio si tenemos más espacio. Si yo les doy 5 páginas y escriben en esas 5 páginas muchas cosas que no responden a la consigna no va a estar del todo bien. ¿Se entiende? Y sucede, y viene sucediendo en algunos casos, ¿sí? Pregunto algo puntual, me describen por lo que ya está en el texto. Algunos y algunas se los marqué, ¿sí? Por ejemplo, yo no preguntaba sobre la huelga de estibadores, no preguntaba sobre las huelgas portuarias. Eso está en el texto de Godio. En ese resumen está. Las preguntas que yo hacía eran puntuales, ¿sí? Sobre la cuestión de cómo afecta este conflicto a la relación. ¿Cómo era la pregunta? A ver, ¿qué intereses políticos, sociales y económicos de la jerarquía se ven amenazados en este conflicto? No está literalmente escrito en el texto, pero ustedes lo pueden sacar de ahí, ¿sí? ¿Cómo reacciona la oligarquía ante estos acontecimientos? Está ahí, ¿sí? Algo está ahí, pero después le dice, ¿qué argumentos ideológicos fundamentan esta reacción de la oligarquía y a qué actores se dirigen sus acciones? Esto lo tienen que elaborar ustedes. No pueden copiar y pegar, ¿sí? Lo que ya está en el texto. ¿Se entiende? Porque para eso ya está el texto. Yo ya lo leí y ustedes también. ¿Sí? Lo que yo busco cuando les pregunto esto es que ustedes logren identificar qué de esa información que está ahí responde a estas preguntas. ¿Sí? Porque si ustedes logran identificar eso, quiere decir que entendieron. ¿Se entiende eso? Por eso no está bueno responder con resúmenes, no está bueno responder con textos de otro lado, en estos casos puntuales. ¿Sí? No digo que lo hayan hecho, por ahí lo hicieron, por ahí no lo hicieron, pero es mucho más simple y es mucho más efectivo, si se quiere, buscar esa vuelta de rosca desde la mirada personal sobre ese texto, ese párrafo que está ahí, que tratar de copiar o tratar de ocupar el espacio que les damos una página. No me importa que respondan una página, media página o 3 páginas, ¿sí? Me importa que respondan las preguntas que les hago. Porque esa va a ser la variable que les va a distinguir el día que tengan que escribirlo para una evaluación. ¿Se entiende? No sé, Clara, si apuntaba a esto tu pregunta o agarré para otro lado, me lo decís y no, retomo. está perfecto. Simplemente era que ya durante la clase lo había venido, digamos, consultando, pero quería como cerrar la pregunta en general. Pero sí, gracias. Sí, en este caso inclusive sucede a veces, ¿no? Y la huelga de estibadores querían levantar tantos kilos y describen el suceso que ya está en el texto de Godio. Esa no es una... Si hay preguntas específicas, no estoy hablando de un periodo, estoy hablando de esas preguntas. Tienen una página. Hay que aprovechar esa página para responder esas preguntas. ¿Se entiende? Pero, perdón, profesor, yo me hago Sí. cargo porque yo copié literal esa parte. Pero lo hice como modo de introducción para poner en contexto
lo que desarrollé, que no sé si está bien o mal, pero me refiero que ahí copié literal, no Yo igual copié y esto pegué no, porque es un PDF, sí, pero no lo personalizo, a ver, no lo personalizo, son herramientas que pongo acá y tampoco tienen por qué saber escribir así, porque o sea, son, digamos, historia tiene una perspectiva muy particular y nosotros, ustedes ya saben que somos bastante hinchas con estas cuestiones, pero me interesa que ustedes vayan desarrollando estas cuestiones, estas herramientas a lo largo de la cursada. Para eso las actividades, ¿sí? La clave no es responder y, digamos, hablar sobre un periodo. Si hay una pregunta puntual, lean esa pregunta, se sientan así y dicen, ¿cómo se responderá esto? Si quieren se hacen un esquema, puntean un par de cosas. Es un trabajo grupal, ¿sí? Los que tienen la posibilidad de dialogar, discutirlo, esa es otra cuestión. Se nota mucho a veces, apaguemos, ¿no? Estamos entre nosotros en un pasillo después de la clase. Yo les cuento una cosa, a veces se nota cuando uno hace una pregunta y otro hace otra pregunta, ¿sí? Y no hay conexión entre uno y el otro. Yo entiendo que se reparten las preguntas y está muy bien. Dialoguen entre ustedes y léanse entre ustedes, ¿sí? Eso es una forma también de mejorar. No traten de, a mí no me tienen que satisfacer completando las preguntas y mandándomelas y ya está, te las completé. Es un ejercicio para ustedes, ¿sí? No quiero quedar así re super yoico, re moralista con esto. Solamente les aporto algunas herramientas. Igual está bueno el tema de haber dividido los grupos para poder tener la devolución y para poder, digamos, nosotros de una manera enriquecernos con las devoluciones y por ahí pensamos que estaba todo súper bien y después tenemos que ver algunas cuestiones, así que nos da una orientación bastante específica sobre qué es lo que tenemos que hacer y en qué es lo que tenemos que mejorar. Así que está bueno. Bueno, me alegro que sirva. Para responder hay que poner el contexto o ir directo al grano. Bueno, depende de la pregunta, qué sé yo. Si la pregunta te dice, en el contexto de la situación internacional, describime tal cosa. Y te estoy diciendo, hablame del contexto internacional y qué pasa con esta cosa. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes me describen, también pasó, ¿no? El régimen oligárquico, la oligarquía, me respondieron así, en algunos casos. Pero es lógico que lo hagan. No estoy tampoco, otra vez, no lo tomen como un reto ni un discurso moral. Es una ayuda. Si tienen 3 preguntas puntuales sobre un texto puntual, describirme todo el estado oligárquico, ¿sí? Y la formación del Estado para, las últimas 4 líneas, hablarme del nacionalismo, la oligarquía, la xenofobia, digamos, hay mucha información que no es fundamental para responder la consigna. ¿Sí? Eso es de una decisión. El que más costaba creo que es el de Suriano, porque como la hipótesis o la premisa arrancaba, era la explicación de todo el texto, tal vez costó más, o por lo menos a nuestro grupo, nos costó un poquito más no explicar casi todo el texto de alguna manera. Claro. Es como que no sabíamos cómo. Que después cuando lo lees al de Suriano por tercera vez, te das cuenta dónde estaba la respuesta, pero Suriano nos costó más poder encontrar la respuesta, como que tuvimos que leer 3 veces el texto para encontrar la respuesta. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que haya leído 3 Con veces. la devolución creo que lo leí por 4ª vez y dije, qué boludo. Muy bien. Si en algún momento tenés que leer a Suriano o hablar sobre algo de Suriano, ya lo entendiste, y ese es el objetivo de esta actividad, ¿no? Todo el fin de semana leyendo Suriano, ¿no? No, bueno, qué sé yo, estaba soleado, era lindo para tirarse abajo un árbol a leer a Suriano. Claro, a ver. No, pero esto es importante. Pero sí Otra costó, cosa. Costó más. Bueno, pero el texto de Suriano, hay un lugar que es un lugar común. Lo mismo que les decía con el Estado conservador, el Estado que es políticamente conservador, económicamente liberal, ¿sí? Hay frases hechas. Suriano también tiene su frase hecha. Sí, pero lo que digo es que es como más abierta la pregunta. Bueno, pero la pregunta desestructuraba un poco esa frase hecha. ¿Sí? En la estrategia dual del Estado, acá una cuestión, si no logran descifrar que en este momento se inicia
ya les estoy respondiendo la pregunta que ustedes tenían que responder. Pero en este momento, Soriano plantea que hay una política, se inicia una política dual del Estado. Sí. Pero no alcanza con eso para la pregunta que yo les planteé, ¿sí? Con la hipótesis que plantea Soriano. Ese es el lugar común, ¿no? Sí, la represión y el consenso, la asimilación y la represión, como esta política dual, ¿sí? Pero no es tan literal de esa forma. Y Soriano lo que hace es problematizar esta cuestión. Y en ese párrafo que yo les pasé, problematiza esta cuestión. Es que eso es lo que nos parecía que en un momento estábamos respondiendo lo mismo en las dos preguntas, no sabíamos cómo se nos mezclaban las dos preguntas. Parecía que repetíamos, estamos diciendo lo mismo que la primera. O sea, bueno, pero fue medio difícil esa parte. Bueno, a ver, ahí también tienen una página, ¿no? Hay una estrategia para responder. Ir al lugar común de esto. El texto, ya sabemos, hay lugares donde está escrito qué dice Soriano sobre esto, que yo no leemos el texto, es una opción. Cada cual sabe, qué sé yo. Soriano tiene plantea que el Estado tiene una política dual, pero esa frase decía muchas más cosas que esta cuestión de la política dual. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Los que hicieron el trabajo para hoy. Los que lo hicieron por escrito. Lo que pasa es que lo que plantea Soriano es el conflicto inherente al modelo de producción capitalista, si lo entendí bien. Él siempre lo que va a poner en énfasis es el conflicto, un conflicto inmanente por el modelo de producción, y el Estado como un elemento más de ese modelo de producción capitalista. Pero pará, porque Soriano está hablando del Estado argentino en un momento determinado que le está pasando algo a la sociedad y al Estado. Dice, partimos de la premisa... Sí, te escucho. No, sí. Yo te iba a decir lo que por cuarta vez que leí terminé entendiendo. Dale, decime. A ver, el Estado está en un estado de formación. Lo que entendí fue que estaba el Estado, obviamente, que viene con ideas, pero lo hago como muy grande, con ideas progresistas, y lo que al Estado le importaba era que funcionara el sistema. Ideas progresistas, ¿a qué te refieres? El progreso, el desarrollo, abrirse al mundo económicamente liberal. Bueno, ojo con eso porque, está bien, se entendí, pero es un Estado conservador. No, ahora te lo estoy diciendo así como suelto para llegar al otro. Está bien. Lo que entendí es como que él, como al Estado, como es un sistema liberal, deja que todo se maneje dentro del mismo sistema, es como que hace un apartado, como que él no se mete en esa parte, el Estado. Sí. No se mete porque el Estado... Porque las partes deben regularse, el mercado se regula solo. Claro, pero es un Estado que está ocupado por la oligarquía, que maneja todos los resortes de ese Estado, y entonces le conviene no intervenir porque ¿para qué gastar, digamos, en estos pobres? Él también es un oligarca, o sea, el Estado es el oligarca también. Sí, en realidad el Estado es un Estado, hasta este momento, un Estado mínimo, ¿sí? Ocupado por las familias terratenientes, por la oligarquía, ¿sí? Pero hay un problema social que empieza, como dijimos antes, ¿no? A generarse. Sí. El Estado no es el Estado, eso es lo que está diciendo Soriano. En realidad es que hay una construcción del Estado y ellos como que se empiezan a formar a medida que van surgiendo. Al principio no lo entienden como una cuestión social de Argentina, desestiman el problema, entonces dejan que se regule solo. Cuando empiezan a entender que el problema tenía que ver con esa formación que ellos querían, es cuando empieza de alguna manera a intervenir. O sea, primero lo hace por la represión porque lo desestima, y después trata de legitimizar porque se da cuenta que es un problema, si no, no va a funcionar el sistema capitalista. Al final terminé entendiendo algo así. Sí, ojo con la palabra legitimizar. Sí, dale. Yo voy a leer una parte del texto, dice, es decir, la actividad de estas instituciones garantizaba y reforzaba tanto la dominación como el carácter capitalista del Estado. Bueno, ahí yo agrego un poquito la expansión del aparato educador, el rol asignado a la Iglesia y la imposición del servicio militar obligatorio como escuela de moralidad y agente uniformador de la nacionalidad. Por eso, no sé si estoy bien enfocado, pero lo que va a poner siempre es el conflicto inmanente, inherente al modelo de producción, ¿sí? Sí, ese Estado reproduce un esquema de dominación. Exacto. ¿Sí?
esa es una frase importante, ¿no? Hay un esquema de dominación que funciona hasta este momento. Suriano está diciendo, acá hay un esquema de dominación que venía funcionando, pero ¿puede seguir funcionando de la misma manera? No. No puede, pero ¿por qué no puede seguir funcionando de la misma manera? Y porque hay un conflicto que supera a esa relación de poder. Muy bien, porque Entonces, perdón, sí. No, te escucho, te escucho. No, por eso crea instituciones, como por ejemplo el Departamento Nacional de Trabajo, para morigerar ese conflicto, para apaciguarlo. ¿Pero eso tiene que ver o no tiene que ver con el esquema de dominación? Por supuesto, sí, Esas lo instituciones reafirma. nuevas. Sí, sí. Lo reafirma y lo contiene si se quiere, ¿no? Claro, A ver, claro. un esquema de dominación que hasta este momento había funcionado de una manera represiva. Sí. Huelgas, ¿no? Lío, organización del movimiento obrero, sectores populares, por más que repriman, digamos, las demandas populares prevalecen, la organización de los sectores populares y los trabajadores y las trabajadoras crece, el conflicto sigue detonando en distintos lados. No se vuelve tan efectivo ese esquema de dominación solamente como un aparato represivo. ¿Sí? Más que Bueno, cambia la anotar... estrategia, ¿puede ser? Cambia la estrategia. Bueno, acá lo dice, partimos de la premisa de que el proceso de formación del Estado y su relación con la sociedad es contradictorio y no lineal. Si entendemos que todo funciona igual, hubiese sido el mismo Estado, la misma estrategia durante 30 años. El Estado refleja las relaciones sociales, ¿sí? El Estado da cuenta de lo que está pasando en la sociedad, ¿sí? Y hay un conflicto inclusive al interior del sector dominante, que es lo que está mencionando Suriano. No sé si lograron identificar eso, que a varios se los marqué, y varias se los Ahí marqué. está. Sí, sí. Joaquín B. González, cuando Claro, dice, plantea claro, sí, un conservadorismo integrador, moderado, no recuerdo. exacto. Sí, Milagros. No es como la posición entre Miguel Cané y Joaquín B. González, que Cané busca una posición más represiva sobre estos nuevos sectores y Joaquín B. González como que busca integrarlos y que logren cierta participación política. De hecho, el texto nombra como a un primer socialista que es elegido, no me acuerdo si era diputado o asume un cargo político. Sí, Palacio, ¿no? Sí, Palacios. Bien. A ver, ¿y todo esto a qué apunta? ¿Sí? Hay una lectura lineal, si se quiere, reprimimos, pero hay otra visión que se empieza a generar dentro del Estado, dentro de la élite dominante, ¿sí? Que tiene que ver con esto que planteaban ustedes. ¿Alcanza solamente con la represión? No. Tenemos que mirar esta sociedad desde otro lugar. Tenemos que empezar a contener el conflicto, anticipar. Hay palabras que son claves y que a ustedes les pueden servir, ¿no? Esta cuestión de prevenir el conflicto, anticiparse. Las instituciones, es un Estado que empieza a crecer para atender esta conflictividad y estas demandas, desde el lugar de la oligarquía, ¿no? Desde el diagnóstico que la oligarquía puede darse sin cuestionar su estructura de poder, su esquema de dominación. ¿Sí? Pero por otro lado, el esquema de dominación, para sostener el lugar privilegiado de la oligarquía, tiene que ser más eficaz. Tiene que haber más eficiencia en la contención del conflicto social. ¿Se entiende? Eso es lo que habla Joaquín B. González. Exacto. Como que él entiende que el proceso, que los problemas sociales que habían, si no se manejaban, iba a desbordar, que no había que conciliar un poco, y ahí es cuando él hace la presentación del proyecto de ley. Exactamente. Que al final no le dan bolilla, la desestiman, pero algunas quedan como leyes, pero son mínimas. Exactamente, hay que reformular de alguna manera, con algunas medidas, el esquema de dominación. ¿Sí? Hay que generar un consenso de otro lugar que no sea la represión solamente no va a generar consenso. ¿Sí? No alcanza solamente... medio a conformar, ¿no? Un poco para calmar, más allá de que pues sí lees la ley que intentó hacer era buenísimo, pero digo, en ese momento parecía como que trataba de apaciguar nada más también. Bueno, sí, ahí están las relaciones de poder entre la élite dominante, ¿no? No era un sector preponderante
el sector reformista de esta elite, ¿no? De esta oligarquía. Pero, digamos, y lo dice, esto también lo dice Suriano en el texto, ¿no? ¿Qué pasa con estos intentos de reformar el Estado, de generar nuevas políticas más integradoras? ¿Qué pasa con eso? ¿Son exitosas, no son exitosas? ¿Se quedan en el camino? Y tienen resistencia y algunas se quedan en el camino y otras empiezan a funcionar mejor. Pero siempre, como decís vos, desde las relaciones de poder, ¿no es cierto? Porque cuando profesionaliza la dirección, el Departamento Nacional de Trabajo, lo hace en función de, como decís vos, de prever un conflicto, de controlarlo, de manipularlo también. El Departamento Nacional del Trabajo. Sí, la finalidad después era de sacar profesionales, porque si mal no recuerdo, partían de métodos de las ciencias naturales y lo Bien. trasladaban como ser los primeros sociólogos, antropólogos sociales, una cuestión así. Exactamente, sí, una visión más desde las ciencias naturales aplicado a digamos, al estudio de la sociedad, si se quiere. Pero también Suriano dice algo de esta gente, ¿no? Esta gente ya... Sí, ¿quién? Perdón. No, dale, sí. No, ahora no. Vamos. No, dale, sí. Bueno, digamos, la composición del Estado ya no es solamente por estos ricachones oligárquicos que solamente están buscando cuidar sus intereses conservando que nadie les toque el puerto de Buenos Aires. Digamos, es una sociedad que se fue diversificando, sus clases sociales también se fueron, digamos, los hijos de los inmigrantes, algunos crecieron, se formaron, se educaron, hay una clase media que empieza a presionar, hay hijos de la oligarquía que tienen una formación diferente, que no son los antiguos liberales de la generación del 80, que tienen esa mirada integradora, y entonces se generan como nuevas capitas, ¿no? Como en la cebolla, que antes no estaban tan claras. Esta burocracia, dice Suriano, se genera una nueva burocracia, que entiende que no solamente hay que darle la espalda al conflicto, sino que hay que mirarlo de frente y ocuparse de eso. Es como una mirada más, si se quiere, con cierta más inteligencia respecto del conflicto, ¿sí? Algo hay que hacer con eso. Esta es la mirada científica, ¿no? Si se enferma una parte del cuerpo, todo el cuerpo se va a terminar. Si una manzana cubre todo el cajón, se van a pudrir todas las manzanas, ¿sí? Hay que prevenir que no se genere esa infección, ¿sí? Hay que generar mecanismos desde el Estado para generar condiciones en las que la sociedad digamos, no se vea conducida hacia el conflicto social. En vez de actuar después del conflicto, vamos a actuar antes. ¿Sí? ¿Y el Departamento Nacional del Trabajo qué es? En este Bueno, es un sentido. organismo que se crea a los fines de entender y de contener algunas situaciones sociales que se les escapaban de las manos. Muy bien. Con represión no alcanzaba. Esto que dice acá Cristian es importante, entender. Esto es una variable totalmente diferente respecto de la cuestión represiva. Cuando hablan del inmigrante indeseable, hay que eliminarlo, a la ley de residencia en 1902, no me dije nada sobre la ley de residencia, pero ustedes ya saben, expulsaban a los inmigrantes anarquistas conflictivos, los sacaban del país y no podían volver más, el estado de sitio, eso era represión. No había mucho, eso que veíamos en el conflicto en 1902 no era claramente entendimiento, ¿sí? Era esa construcción del chivo expiatorio, eliminar lo que me genera conflicto, ¿sí? Acá se dan cuenta que el conflicto está en la sociedad, no es algo que cayó de Europa y empezó a pudrir las cosas, ¿sí? La relación social genera conflicto. Las relaciones laborales generan conflicto, porque son asimétricas, porque son, digamos, generan mucha desigualdad. Hay que hacer algo con eso. La desigualdad social, económica, a nivel laboral. ¿Qué hacemos? Entendemos. El Departamento Nacional de Trabajo busca entender, ¿sí? Información, conocer al otro para saber qué piensa, cómo actúa, qué puedo hacer para descomprimir el conflicto antes de que suceda. ¿Se entiende? Pero por otra parte también se desarrolla otra institución que tiene que ver con la otra lógica de este periodo, que ¿cuál es? ¿Qué otra institución también se desarrolla se profesionaliza?
Y la policía, La la policía de pero no me acuerdo cómo investigaciones. se llama. La policía, No ¿sí? me acuerdo. ¿Quién, perdón? No, que ¿Jimena? nunca me acuerdo los nombres. Digo, sí que es la de la policía, pero no me acuerdo. No, claro, la policía, ¿sí? ¿Y para qué la policía? También para conocer, ¿sí? ¿Qué herramientas desarrolla la policía en este momento? Se infiltra y trata de meterse en los lugares donde se juntaban y donde forjaban sus ideas los socialistas, los anarquistas, para poder detectarlos y expulsarlos. Muy bien, la información para la policía también es importante. La policía también quiere esa información para desactivar el conflicto. Es un estado que ese estado incipiente que vimos antes, es un estado que empieza a tener un poco más de cuerpo, en función de los intereses de la oligarquía y del esquema de dominación. ¿Sí? Por eso también es como que estas políticas integradoras se quedan a mitad de camino, ¿no? No tienen el empuje suficiente desde el Estado. ¿Sí? Todavía no hay un consenso suficiente, pero empieza a mostrar que ya la sociedad tiene otras características, que las presiones de esa sociedad llegan al Estado y que hay una burocracia que puede atender, digamos, que ya no es la oligarquía, solamente esta oligarquía alejada de las cuestiones sociales, sino que hay un cuerpo burocrático que atiende estas demandas, que está dispuesto a ver qué está pasando acá. ¿Sí? Además se incorporó el sistema dactiloscópico. Dactiloscópico. ¿Qué es el sistema dactiloscópico? El de la huella. El de la huellita, que no hay que pisar nunca, Claro, no hay que tratar de nunca que... El famoso pianito. El pianito, no hay que... Y la creación del prontuario. Muy bien. Las huellas digitales, La cédula de identidad. Bueno, ya no se trata solamente de agarrar a los inmigrantes ilegales, anarquistas y sacarlos. La represión se... Identificarlos y a tener todos los detalles de los activistas. Exactamente, Ya no son los anarquistas, sino los anarquistas, socialistas, los sindicalistas, como que ya empiezan a registrar a todos. Muy bien, y ahí Andrea en el chat dice que en 1907 ya se reconocía el derecho a huelga, ¿sí? Hay ciertos espacios donde se empieza a generar como, digamos, otro tipo de discusiones. Se reconoce el derecho a huelga, pero en 1909 el coronel Ramón Falcón le metió bala a los anarquistas en la plaza del Congreso. Pero bueno, es otro tema. Este es el tema, ¿no? También. El esquema de dominación todavía seguía siendo, digamos, el de la oligarquía, la vieja oligarquía, con algunos matices. Esto es lo que está diciendo Suriano cuando dice no es un proceso homogéneo y lineal, ¿sí? Está mostrando que la relación de fuerzas va cambiando la estructura del Estado. Y es importante. Yo la parte que no entendí es justamente esta relación, digamos. Se supone que la policía, de alguna manera, es una estructura del Estado. Sí. Y ahí hablaba como que la policía le recomienda al Estado que reprima más, y entonces como que de alguna forma hace la vista gorda, y la oligarquía, estos nacionalistas, son los que empiezan como a atacar también. Y yo decía, pero ¿cómo no es lo mismo? O sea, como que ahí se me mareó un poco esa parte. No, acá lo que sucede también es que, digamos, vos te referís a los grupos de derecha que empiezan, digamos, a generar como grupos parapoliciales, ¿a eso te referís? Como que los policías hacen la vista gorda para que los nacionalistas actúen, pero es como que el Estado como que se lo esconden al Estado de alguna manera. O sea, esa parte no entendía. Digo, ¿no son parte del Estado? Sí, pero O también, algo digamos... entendí mal, no sé. No, pero es Lo la que pasa misma... es que sí, los grupos perdón. nacionalistas van a salir por izquierda, lo que no puede hacer por derecha es la represión de la policía. Lo van a, digamos, por eso miran por otro lado. Entendía que la policía no podía trabajar mucho en la legalidad, digamos, porque no lo... Pero lo que ahí es donde no entendía, ¿por qué no se lo permitía el Estado, si la policía era del Estado? Claro, porque, digamos, es una economía de recursos, si se quiere, ¿no? Es mejor que no lo haga el Estado. Digamos, que el Estado no sea el que reprima, que vayan las fuerzas esas paramilitares, parapoliciales y lo hagan ellos el trabajo sucio. ¿Sí? Porque si no, era el costo... el mismo concepto, lo que pasa que lo escondían para que no... O sea... Sí, los intereses de clase se no defienden... dejan actuar a la policía,
pero permitía que lo hicieran los grupos nacionalistas para no quedar ellos como los culpables. Así Exacto, los intereses de clase se defienden de alguna manera, por los mecanismos legales o por los mecanismos ilegales. ¿Se entiende? O sea, acá el esquema de dominación estaba intacto, ¿sí? Hay que buscar nuevas formas de consenso, evitar el conflicto, ¿sí? Pero cuando se alcanzaba el límite, había herramientas para, digamos, desactivar por la fuerza, si se quería, cualquier tipo de conflicto. Ramón Falcón en 1909, en 1910, con las huelgas contra la ley de residencia, la ley de defensa social, se va a declarar el estado de sitio, ¿sí? Va a haber una fuerte represión también. Cuando se alcanzan los límites, este esquema de dominación y esta oligarquía del poder no duda en reprimir. Claro, ahí está. Mientras tanto ¿Sí? lo hace como... Esto es el proceso, ¿no? Por un lado se intenta abrir, pero por otro lado, recordemos que es un régimen, no es un régimen democrático, ¿sí? No, exacto. Acá viene, digamos, el fin de la historia, que ya no me di cuenta, nos colgamos charlando, discutiendo, pero después llegamos a 1910, centenario, festejo del centenario, también algún videíto pueden ver en internet, yo después los voy a mandar para que tengan imagen de estas cuestiones, ¿no? Esta oligarquía orgullosa de sí misma, esta identidad nacional que tiene, la quiere mostrar al mundo y arma los festejos del centenario, pero ¿qué pasa? Esa lógica de ocultar el conflicto se le vuelve otra vez al frente de sus ojos, y esos festejos fastuosos en los que invitan a grandes personalidades de todo el mundo, sobre todo de Europa, terminan con estado de sitio y grandes revueltas que tienen que ser reprimidas, ¿sí? En 1910 el centenario termina, digamos, esta cuestión del conflicto social alcanza un punto de ebullición importante en el centenario, ¿sí? Y de ahí también se entiende esta lógica de ampliar, digamos, los canales institucionales con qué ley luego del centenario. De residencia. No, la ley de residencia ya estaba. Se potencia con la ley de defensa social en 1910. Se modifica el régimen de elecciones, que ahí entra Muy bien. Alfredo Palacios. No, la ley Sáenz Peña, muchachos. No, la ley 1912. Claro, ustedes lo sabían, estas sí la sabían, pero... ¿Sí? La ley Sáenz Peña es la apertura política que la oligarquía se da pensando que inclusive va a poder sostenerse, digamos, en el poder a través de un régimen democrático también entre comillas, porque votaban solamente los hombres argentinos mayores de edad, las mujeres no votaban, no van a votar hasta medio siglo más tarde casi, ¿sí? Piensen también que está el crecimiento del Partido Socialista, digamos, las fuerzas democráticas organizadas también, digamos, empiezan a cobrar fuerza. La Unión Cívica Radical, que Daniel lo menciona en el video, ¿sí? Es una sociedad que en 20 años tiene otra configuración y hay que darle respuesta. El Estado es parte de ese proceso y da respuestas. Esto es lo que marca Suriano. No es lineal, no es homogéneo. Esa conducta dual tiene que ver con estas, digamos, necesidades de reflejar lo que está sucediendo en las relaciones dentro de la sociedad. ¿Sí? Temas pendientes que no vimos y que ustedes tienen que saber y completar. Las organizaciones obreras, ¿no? Con la FOA, la FORA, la UGT, la CORA, ¿sí? Vean eso en el texto de Matsushita, si quieren la clase que viene, hacemos un recorrido. Matsushita vieron que tiene un cuadro. Yo siempre esas imágenes se las recomiendo para recorrer las cosas. Hay una página en Matsushita que tiene un cuadro sinóptico, ¿sí? Donde muestra la evolución de las organizaciones obreras. Tengan en claro eso y tengan en claro qué línea ideológica, qué corriente ideológica está representada en esas organizaciones. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Yo tenía una pregunta con respecto a eso, pero si lo vas a explicar la clase que viene, espero. Bueno, no sé, como quieras, como quieran tus compañeros también. Era sobre la fora, ¿viste que se divide entre la fora del 5º Congreso y la fora del 9º? Lo vamos a ver en la que viene, porque es un tema importantísimo ese que mencionás. La fora sindical y la fora anarquista. Sí. Sí, sí. Bueno, esa es la parte de Matsushita que avanza sobre el periodo que viene, que es el de los gobiernos radicales. ¿Sí? Lean de nuevo el texto de Matsushita, ¿sí? Las corrientes ideológicas son importantes, ahí se menciona el socialismo, el anarquismo
el comunismo y el sindicalismo, que no lo mencioné y que tiene mucha importancia también en este periodo, ¿sí? En 1903 ya empieza a haber una gran influencia del sindicalismo y que empieza a cobrar, digamos, más participación dentro del movimiento obrero. ¿Por qué? Ya sé que están cansados y cansadas, pero ¿por qué? Me perdí la pregunta, perdón. ¿Por qué el sindicalismo empieza a cobrar más fuerza en este periodo en el movimiento obrero? Porque empieza el anarquismo empieza a decaer, pierde fuerza. Reprimido, fuertemente reprimido y perseguido el Exacto. anarquismo. Muy bien. El socialismo no termina de ser fuerte y El y en socialismo realidad queda bastante atado también a la cuestión partidaria. Ahí hay una tensión fuerte que lo ven en Matsushita. ¿Y el sindicalismo? Y el sindicalismo empieza, como ellos, el trabajador empieza a tener más conciencia de clase, empieza como a agruparse, por eso el sindicalismo empieza a ser más fuerte. Ya no se ven como unidades separadas, sino que se empiezan a ver como una unidad de trabajo todos. ¿Qué le aporta el sindicalismo a la organización obrera que no, que no tiene el anarquismo o el socialismo? Que en realidad representa a la clase más trabajadora sin una visión política, o sea, sin... Ahí eso me gustó más. Eso es un dato muy importante. Esas distinciones las tienen que tener claras, ¿no? La cuestión del La partido... represión de la acción política. Exactamente. La cuestión partidaria no ata al sindicalismo, ¿sí? Y tiene más margen de negociación, de todos modos, con la política, ¿sí? Lo vamos a ver en la clase que viene, arrancamos con esto si quieren, el texto de Matsushita. La clase que viene vamos a ver gobiernos radicales. Si tienen alguna duda o consulta sobre esto, me la acercan ahora, me mandan un correo. Alguien dijo ahí que querían hacer preguntas al final de la clase. Yo, una cuestión, digamos, retomo algunas cosas del teórico, algunas cosas del texto, pero hay información que no se acaba en este encuentro, ¿sí? Ustedes tienen que completar muchas de las cuestiones de las que acá mencionamos. ¿Se entiende, no? No alcanza solo con esto, ¿sí? ¿Dudas, consultas, cansancio? Muy bien. Bueno, la próxima reunión y la próxima semana responden los grupos negros, ¿sí? Los rojos también tienen la consigna y tratan de charlar acá. Me gustaría que hay un montón de compañeros y compañeras que por ahí no los conozco, no participaron mucho. Vamos, anímense, participen, ¿sí? Dialoguemos y aprovechemos este espacio, ¿sí? Y cualquier cosa me escriben y